Hola, muchas gracias. Qué gusto saludarles a todos ustedes en este día. Queremos seguir comentándole a toda nuestra gente temas importantísimos acerca de esta pandemia del COVID-19 y temas que son muy, pero muy importantes para nosotros y que nos encanta siempre contar con expertos para que nos comenten más acerca de todo lo que está pasando en el mundo. Y pues tengo en pantalla a nuestro buen amigo el pastor Brandon Fuentes, con quien nosotros este día vamos a tocar un tema bastante interesante. Pastor, qué gusto saludarle. El gusto es mío, Fernando. Quiero saludarles a todos también, los que están ahí pendientes de esta transmisión de Teleprogreso. Para mí es un placer estar con ustedes y creemos que va a ser un espacio bastante interesante. Yo pienso que lo que hoy en día hay, Fernando, es bastantes preguntas y no siempre hay bastantes respuestas. Y creo que este espacio vamos a tratar con la ayuda del Señor, ayudar a esas preguntas, ¿verdad? Y poder contestarlas en la medida de nuestras posibilidades, con la ayuda del Señor, esperando traer también una palabra de consuelo a todos aquellos que nos ven. Como usted mismo lo ha dicho, pastor, muchísimas, pero muchísimas preguntas que esperamos responder, ¿verdad? Y sacar de algunas dudas a muchas personas que hoy pues están en intriga, están preocupados, que están con esta desesperación de que no hayan qué hacer, ¿verdad? Y nosotros tuvimos una entrevista anteriormente con el pastor Brandon Fuentes, donde él nos hablaba acerca de la paz que debe de haber en nuestro corazón, de la confianza hacia Dios, de ese punto tan importante, pastor, de que desde pequeñitos nuestros padres nos han inculcado acerca del temor a Dios, acerca de nuestra fe a Dios y que debemos rendir tributo y respetar pues todo lo que Dios está diciendo, todo lo que Dios está hablando, algo muy importante. Así es, Fernando. Yo pienso que tenemos una bendición como país en Honduras. Yo pienso que somos bastante abiertos a la fe. eh, en gran parte, ¿verdad? Si hablamos en términos porcentuales, se cree que más del 50%, si es posible, de la población en Honduras es cristiana evangélica. Y pienso que tenemos una bonita herramienta a eso. Y eso debemos de hoy ponerlo en práctica. Yo pienso que eso es clave también, porque normalmente hemos pasado nuestra vida escuchando mensajes, escuchando palabras, escuchando predicaciones, y estos son los momentos clave en los cuales nosotros ahora como pueblo de Dios ponemos en práctica todas aquellas cosas que un día nos dijeron desde un altar, todas aquellas cosas que un día nuestros mismos padres, como tú lo dices, nos han dicho, y hoy es un momento de mantener nuestra calma, mantener nuestra firmeza y sobre todo mantener nuestra fe en Dios también, ¿verdad? Importante saber esto, pastor, y al saber y recalcarle a todo el público de que no estamos separando religiones, no estamos como diciendo esta religión, esta otra religión, sino que si adoramos a Dios y tenemos respeto a Él y confiamos en Él, creo que somos una sola. Así es, así es. Importante saber esto, pastor. Hoy queremos hablar acerca de un tema interesante que queremos mencionárselo a todo el público, acerca de la pandemia que ha traído pues mucha preocupación, muchas cosas que nadie se las esperaba, eh, negocios cerrados, personas sin empleo, las familias en casa, tantas cosas que podemos mencionar nosotros en este día acerca de lo que ha traído el COVID-19 que nos ha afectado a todos. Muchos piensan de que esto es algo que por una falla, ¿no? Por una falla química o por toda la tecnología que está avanzando, tantas cosas que están sucediendo, por ejemplo, que mucho químico en la comida, mucho esto en lo otro, entonces tantas cosas que podemos nosotros mencionar, como se lo dije anteriormente. Pero el punto acá, vámonos a la creencia de la fe de cada hondureño, de la fe de cada persona en el mundo. Muchos están diciendo, pastor, de que esto podría ser un castigo de parte de Dios o algo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Es un tema bastante profundo, pastor. La verdad que sí, Fernando, es un tema profundo, pero a la vez llamativo, interesante para la Sí, gente. Hay una pregunta que se está haciendo mucho en nuestro ámbito religioso cristiano y es, ¿dónde está Dios, verdad? En un mundo con coronavirus. Incluso he tomado a bien, ¿verdad? Desde el momento que me invitaste,
he tomado en bien hacer algunas revisiones, ¿verdad? Hacer algunas revisiones, revisar algunos estudios, ¿verdad? Y creo que vamos a tratar de responder algunas preguntas, ¿verdad? Con la ayuda de Dios sobre todas las cosas y dando algunas respuestas. Tú mencionabas algo y para ir ya entrando en detalles, mencionabas algo, esto es algo que no esperábamos y de repente, eh, si lo decimos así en aspecto de nuestra generación presente, ¿verdad? No lo esperábamos. Yo pienso que para comenzar en este momento a poder indagar un poco de este asunto, Fernando, es importante un poquito ver un poquito la historia y darnos cuenta, Fernando, que lo que nosotros pasamos hoy en día en realidad no es un evento único que ha sido, como quien dice, lo más impactante en la historia. Yo pienso que la parte informativa nos debe ayudar a nosotros a entender que las pandemias han sido parte de la historia de la humanidad, Fernando. De repente nuestras generaciones de hoy, ¿verdad? No lo conocemos, nos asusta, nos preocupa, pero es bueno mencionar que esto ha sido parte de la historia. Yo pienso que esta entrevista que tú estás haciendo conmigo hace 50 años atrás, alguien la hizo con otra persona en relación al contexto de su época, a otra pandemia de la época, que de repente nos debe ayudar a comprender con una mejor vista, a ver las cosas desde un punto de vista más amplio, Fernando, y comprender que las pandemias en ese sentido, ¿verdad?, han sido parte de la historia de la humanidad. Exacto, y qué importante saber esto, que las personas hoy en día, ¿verdad? Estamos como investigando un poco más acerca de todo lo que ha pasado años atrás y lo que viene a ser esto del COVID-19. Y yo mencioné algo bien, bien interesante, y es que nadie se daba cuenta, nadie en el mundo quizá estaba preparado para poder superar este virus y contrarrestarlo de una forma fácil. Ya ha pasado tanto tiempo en el cual aún no se ha dado como una respuesta concreta de qué es lo que se puede hacer para eliminar este virus por completo de cada persona. Entonces, muchas personas han estado, como le digo, preguntándose en qué sentido está pasando esto, ¿verdad? ¿Por qué está pasando esto? Vemos que anteriormente, como usted lo mencionó, Pastor, que años atrás, y que está en la historia, de que vinieron tantas cosas difíciles, ¿verdad? Por su época no está la tecnología que hoy en día está, ¿verdad? Que hubieron otros doctores que atendieron de diferentes formas estas enfermedades, pero hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Es lo que nos preguntamos. ¿Estoy entendiendo bien esto que está pasando en el mundo? ¿Es un llamado de Dios para nosotros, para alertarnos, para decirnos que Él viene pronto, pastor? Para poder contestar, Fernando, tu pregunta, que ya sería el punto central, ¿verdad?, de la conversación, que la podemos ir tocando en el transcurso de la conversación. Yo pienso que lo primero que nosotros debemos de tener bien claro, y a mí me gustaría partir de ahí, es que esta situación en la que nosotros ahora nos encontramos, digo nosotros porque todos estamos expuestos a esto, es que prácticamente nosotros estamos viendo nuestra realidad. Cuando digo nuestra realidad, Fernando, nos damos cuenta que todos somos vulnerables, o sea, el ser humano es vulnerable y el miedo que tenemos, Fernando, el miedo y el pánico que la gente pueda estar teniendo también es porque estábamos viviendo como que en un mundo donde nada podía pasarnos, pienso yo, ¿verdad? Y algo tan fuerte, ¿verdad? Claro, no vamos a obviar que vivimos en situaciones de violencia, que vivimos en situaciones externas a una enfermedad, pero que de alguna manera nos creía a nosotros, ¿verdad? Nos hacía creer a nosotros que no éramos tan vulnerables. Y hoy en día cualquier clase social está haciendo de alguna manera, está viendo de alguna manera su realidad. Porque esto no es una situación, Fernando,
como quien dice, que solo afecta a la clase media, a la clase baja. O sea, estamos viendo en las noticias que esto ha venido afectando a todas las personas, independientemente su status quo, independientemente su nivel social o su vida, etcétera. Entonces, lo primero que me gustaría decirte, Fernando, esto definitivamente le hace ver al ser humano su vulnerabilidad. Eso nos da a entender a nosotros que los seres humanos somos vulnerables, que no tenemos las respuestas a todas las cosas. Tú decías anteriormente, ¿cuántos meses llevamos ya? No hay una cura. En realidad, si nosotros seguimos hablando, tal vez no vamos a hablar desde un punto de vista médico, tal vez sí desde un punto de vista histórico. Nos damos cuenta que para encontrar una cura, una vacuna a estas pandemias, históricamente han pasado incluso meses, años, si es posible, y que definitivamente nuestro punto de partida acá es usted y yo, los seres humanos, todos los que hoy me están viendo en este instante, somos vulnerables y necesitamos buscar una respuesta a esa vulnerabilidad. Ahora bien, cada uno de nosotros tiene una forma de buscar una respuesta o buscar una ayuda a esa vulnerabilidad. Y como pastor en este instante, a mí me es necesario, ¿verdad? Guiarte a través de la palabra, guiarte a través del consejo de Dios, porque esta va a ser mi participación de esta conversación, de esta entrevista, que a esa vulnerabilidad que ya te he explicado como seres humanos que somos, debemos de buscar una ayuda, debemos de buscar una guía, y ahí es donde entra la parte divina, de donde entra Dios en el asunto, y ahí comenzamos nosotros de alguna manera a tener un poquito más de claridad acerca de esta situación. Importante, pastor, hay muchas personas que dicen de que yo voy a salir a la calle, voy a seguir haciendo reuniones en las iglesias porque Dios me guarda, Dios me cuida. ¿Es correcto esto, pastor? O sea, no acatar las indicaciones, vea, por decir, o sea, Dios me está cuidando, Dios es mi ángel guardián, como podemos mencionarlo, y decir, no voy a acatar órdenes, porque las órdenes que yo acato son órdenes divinas. ¿Es correcto que una persona diga esto? Yo pienso que es un pensamiento malvado, si Sí. podríamos decirlo de esa manera, porque es un pensamiento irresponsable, incluso hasta extremista, porque incluso, fíjate que lo que tú estás mencionando, hace poco lo hablaba con algunos hermanos, ¿verdad? Les compartía algo, de que independientemente que nosotros seamos cristianos, pastores, ¿verdad? Etcétera, etcétera, eso no nos hace exento a esto. Y me hizo pensar un poquito, ¿verdad? En la palabra de Dios encontramos uno de los episodios más fuertes, uno de los episodios más significativos para nuestra cristiandad es la tentación de Jesús en el desierto. Y en ese proceso de tentación de Jesús con el desierto, en una ocasión, dentro de esa conversación, Satanás estaba hablándole a Jesús y diciéndole, bueno, tírate de acá, le dice, porque al final tú eres Dios, y van a venir ángeles para que te guarde, así que puedes tirarte, o puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. O sea, el hecho de que nosotros seamos cristianos de alguna manera no nos da la facultad de creernos libres, de creernos inmunes ante esta situación. Así que lo que tú me estás presentando de alguna manera me parece un pensamiento irresponsable de nosotros como cristianos, por si lo tenemos, ¿verdad? De que creemos que podemos salir y que Dios nos va a guardar. Definitivamente Dios nos puede guardar, claro que sí. Pero a mí la misma Biblia nos dice que el sabio ve el mar, ¿verdad? Y se aparta, o también dice, o lo ve de lejos. Entonces, debemos de ser conscientes. Creo que ha habido mucho consejo, debe de verlo, y es bueno mencionarlo, de que necesitamos seguir las instrucciones. Sí, definitivamente, sigamos las instrucciones que se nos dan para que de esta manera pues podamos contribuir, porque esa es una forma de contribuir también, Fernando. Qué importante que usted lo mencione, ¿verdad? Y para todas las personas pero para todos nosotros en sí, ¿verdad? No arriesgarnos de esa forma al saber que si Dios nos está guardando, que si Dios está con nosotros y que Él nos escucha. Pero el punto acá es acatar también las órdenes que está, día con día dando el gobierno, pero a las autoridades, diciéndole a las personas que no salgan de casa, que se queden en su casita, ¿verdad? Para que podamos nosotros guardar reposo y sobre todo podamos contrarrestar esta pandemia que
día con día, ¿verdad? Esperamos tener nosotros buenas respuestas, pastor. Increíble hablar de estos puntos, de algo natural y espiritual, ¿verdad? Porque a simple vista, al ser realistas nosotros, vemos una situación y vemos un caos, ¿verdad? Claro. Vemos un caos terrible, un caos que si seguimos informándonos, si seguimos investigando un poco más, esto puede hasta alterar nuestros nervios y no sé qué podría causar. Ya viéndolo de una forma espiritual, yo quiero que usted más adelante, mientras vamos a una pausa comercial nosotros, queremos que usted nos hable de esta forma, desde un punto natural, cómo se ve una situación, pero ya desde un punto espiritual, ¿verdad? Cuando ya nuestra fe crece y estamos teniendo la confianza en Dios, ¿de qué forma podemos verlo? ¿Verdad? Bien. Entonces queremos que usted nos comente un poco más acerca de esto más adelante. Nosotros nos vamos a una pausa comercial. Usted no nos cambie, que ya regresamos con más de este tema que es muy importante. Así es, muchas gracias por continuar con nosotros en este día, platicando con nuestro buen amigo, el pastor Brandon Fuentes, acerca de este tema tan interesante de la pandemia del COVID-19. Como lo preguntamos o lo podemos manejar de diferentes formas, ¿será que es un castigo divino o efecto de la naturaleza, como muchos le mencionan? Y es por esto que le voy a dar el espacio al pastor Brandon para que nos amplíe más acerca de esta duda, pastor. Gracias una vez, Fernando, una vez más, gracias. Yo pienso que ha sido una de las posturas que más se ha mencionado dentro de nuestro ámbito, ¿verdad? Puede ser social, redes sociales, etcétera, en todos los sectores, ¿verdad? Como que siempre estamos orientados a que el causante de todas las cosas ha sido Dios y que es un castigo de Dios para la humanidad. Y aunque no podemos negar de alguna forma, ¿verdad? Que hay consecuencias de las cosas que nosotros hacemos, a través de la palabra me gustaría pues leer algún pasaje de la escritura que nos pueda aclarar un poquito más o ampliar un poquito más la idea, ¿verdad? Ese pasaje, Fernando, lo tenemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, versículo 1. Jesús está hablando y dice, en este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pareceréis igualmente. Verso 4. A aquellos 18 sobre los cuales, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Fíjate, Fernando, que este pasaje definitivamente me ha ayudado mucho. Como pastor te lo digo, me ha ayudado mucho y me ha ampliado la forma en la cual nosotros debemos de ver esta situación, esta pandemia. Y por ahí Jesús en este pasaje nos está mostrando dos situaciones, podría ser similares en la situación de las consecuencias, que es la muerte, pero de alguna forma las presenta distintas. Y al principio él está hablando de unos galileos que padecieron por la muerte, o sea, alguien atentó contra ellos. Y después dice y hace una pregunta, ¿ustedes creen que ellos padecieron porque eran más pecadores? ¿Dios los condenó por ser más pecadores a ellos? Y hace unas preguntas ahí que nosotros debemos de prestarle mucha atención a estos 5 pasajes de las escrituras. Y después vuelve a hacer otra referencia a la muerte, pero ahora dice acerca de una situación distinta. Ya no dice que alguien atentó contra ellos, sino que dice que cayó la torre de Siloé sobre ellos y los mató. O sea, y vuelve a preguntar, ¿ustedes piensan que ellos son culpables? O sea, ¿cuál es la razón entonces de las situaciones que nosotros pasamos? ¿De dónde surgen? ¿De dónde vienen? ¿A qué se debe una situación como el coronavirus, por ejemplo? Porque si nosotros, ¿verdad?, tenemos tanta prisa por contestar la respuesta de decir que esto viene de Dios, nos podríamos hacer muchas preguntas. ¿Cuántas cosas vienen de Dios?
No solamente el coronavirus existe en el sentido de que puede matar la vida de una persona. Entonces, Fernando, aquí Jesús nos está dando alguna explicación de la causa de las cosas. Y las causas de las cosas, Fernando, siempre va a ser que el mal existe. O sea, aquí no vivimos en un mundo donde solo Dios existe en ese sentido. No solamente solo Dios, de alguna forma, es el que dictamina todas las cosas positivas o negativas de la humanidad. Y en esta orientación que voy a transmitirles a ustedes en este instante, quiero mencionarles que desde nuestro punto de vista cristiano, entendemos que el mal, y Jesús hace una orientación y hace una explicación de este pasaje y dice, lo mataron estas personas, y pues dice, ellos murieron porque los mató algo. Primero los mató alguien y después los mató algo. O sea, de alguna manera hay una separación ahí de dónde surgen las cosas. Y las cosas de alguna manera surgen del mal. Y fíjate que revisando a un escritor llamado John Lennox, por ahí nos da él una explicación del mal fabulosa. Definitivamente John Lennox, un apologista británico, nos da una explicación del mal que la explica en dos sentidos. Él dice que existe de alguna manera el mal en dos sentidos, el mal natural y el mal moral. Nosotros hoy en día estamos siendo expuestos a una situación de enfermedad. ¿Qué significa eso? ¿De dónde surge eso? Eso está matando la vida de las personas. Pero anterior a esta situación de enfermedad, Fernando, nuestros índices de homicidio en el país son elevados. ¿De dónde surge eso? ¿Quién lo provoca? ¿Quién lo hace? Entonces, de alguna forma, John Lennox nos hace una separación entre lo que es el mal y de alguna forma él nos explica en esas dos orientaciones. Existe el mal natural y existe el mal moral. Cuando hablamos de un mal moral, cuando hablamos de un mal natural, voy a empezar por ahí, nos estamos refiriendo a la naturaleza fracturada principalmente. También nos estamos refiriendo a las enfermedades, a las catástrofes naturales, a los terremotos, a los tsunamis y en este caso a la enfermedad del coronavirus. Siempre, si hoy estuviéramos pasando una situación de inundaciones, Fernando, nos estaríamos haciendo esta pregunta. ¿Esta inundación la causó Dios? Si estuviésemos a horas de haber pasado un terremoto, nos preguntaríamos, ¿esta situación la causó Dios? Entonces, John Lennon nos dice, existe el mal existe, el mal opera. El mal opera en este tiempo, ha operado antes, sigue operando hoy y seguirá operando mañana. Y cuando hablamos de mal, separémoslo en el sentido de que está el mal natural, que nos referimos a todas las cuestiones que son provocadas por la naturaleza misma y que de alguna forma no necesariamente puedan venir de Dios. Ahora, entendemos también todas las cosas desde el punto de vista cristiano, que Dios es permisivo en ese sentido, ¿verdad? Y que todas las cosas que pasan es porque Dios las permite. Hay una historia bíblica que a nosotros los cristianos nos gusta mucho y es la historia de Job, tú la conoces. Dice la palabra que Job era un varón temeroso de Dios, apartado del mal, pero que en cierta ocasión una conversación medio extraña ahí, Satanás le dijo, no, pero que él está bien porque tiene esto, tiene lo otro, empieza a quitarle esto, empieza a quitarle lo otro para ver si él te va a seguir adorando. Y de alguna manera el texto de la Biblia nos afirma que Dios permitió que algunas cosas le pasaran a Job. Y le pasó esto, perdió a su familia, perdió sus bienes, vino una enfermedad. Y la Biblia es bien enfática en el sentido de que dice que Dios lo permitió. No podemos atribuirle entonces a que Dios lo hizo. Entonces tenemos que hacer una separación entre lo que Dios hace y lo que Dios permite, que no necesariamente viene directamente de Dios. No vamos a negar con eso que Dios sigue juzgando. Y creo que ese va a ser un cierre que voy a tener en esta conversación acerca del juicio de Dios, pero que no necesariamente lo vamos a orientar específicamente al momento que estamos pasando, porque entonces estaríamos generalizando todas las situaciones que nos pasan en la vida, las estaríamos generalizando a que vienen totalmente de Dios.
Entonces, hablar del mal natural, Fernando, yo dije al principio, todo lo que pasa es porque el mal existe. Y cuando hablamos de mal, dividámoslo en dos sentidos. Un mal natural que tiene que ver con situaciones de naturaleza, tiene que ver con terremotos, tiene que ver con tsunamis, tiene que ver con enfermedades, incluyendo el COVID-19. Y el mal, en el sentido moral, ¿verdad? Tiene que ver con lo que nosotros los seres humanos provocamos, de alguna forma. ¿Cómo podemos decir, verdad? Bueno, hay un caso en la Biblia que lo acabo de leer, pero si vayamos a nuestra realidad en nuestro país, si hoy, por ejemplo, hubo un asesinato de una persona a otra persona, ¿cómo podemos decir que eso vino o proviene de Dios? No podríamos, definitivamente no podríamos, sino que vino de alguien que en su vida había mal. Y en ese sentido, a ese mal se le llama mal moral, cuando viene de algo que nosotros mismos provocamos como seres humanos y que no necesariamente vino de la naturaleza o de las situaciones que estamos hablando. Hacerte esa separación, Fernando, de que lo que vivimos hoy, a la pregunta que tú estás haciendo y que mucha gente se hace, si proviene o no proviene de Dios, entendamos en primer lugar que existe el mal. El mal ha sido parte de la historia, el mal ha sido parte de la humanidad, el bien y el mal está desde el principio de la creación de la humanidad, sigue vigente, sigue obrando y existe de alguna manera esa diferenciación que este escritor nos regala y que nos ayuda a aclarar de dónde vienen las cosas. Estas son cosas naturales que están sucediendo, ¿verdad? Y que, por supuesto, Dios no está como quien dice, no está como quien dice exento, o sea, no es que él de alguna forma no sabe o no sabe las cosas que están sucediendo, sino que decía más claramente este hombre también, decía algo que me gustó mucho, que a Dios no lo toma por sorpresa el coronavirus. No necesariamente lo está tomando por sorpresa, sino que es parte de lo que nosotros como seres humanos vulnerables, entendiendo los tiempos, entendiendo que existe el mal, pasa en este tiempo. Importantísimo lo que nos está explicando, pastor, porque todos podríamos referirnos a eso, ¿verdad? Que como existe un mal y existe un bien, también existe un enemigo, ¿verdad? Alguien que está muchas veces detrás de muchas cosas, ¿verdad? Centralizándolo en qué sentido, problemas familiares, de padres a hijos, hijos hacia los padres, tantas cosas que podemos mencionar de que si existe mal también hay alguien detrás de todo esto, ¿verdad? Pero mencionó algo bien importante acerca de que nosotros mismos a veces como seres humanos provocamos este tipo de cosas, ¿verdad? Porque la maldad estuvo desde el principio, ¿verdad? Como ya todos no sabemos la historia de Adán y Eva, donde desde ahí me imagino que nació todo esto. Pero, pastor, muchas iglesias hoy en día están haciendo diferentes tipos de actividades espirituales, por ejemplo, unos orando por la nación, otros entrando en ayunos, como se dice, otros haciendo diferentes tipos de cosas en sus casas para que Dios pueda contestarles. Claro, esa es nuestra tarea, Fernando. Nuestra tarea es poder seguirnos mostrando como un ente, como una iglesia, para ser más exacto, que pueda seguirle trayendo esperanza a la gente. Definitivamente nuestra labor primordial va a ser esa, va a ser un ente que le pueda seguir trayendo esperanza a la humanidad, que le pueda seguir trayendo consuelo a las personas. Y todo eso nosotros lo sabemos que lo podemos encontrar en Dios. Yo hablaba al principio del reconocimiento de la vulnerabilidad y que esa misma vulnerabilidad nos lleva a algo o nos debe llevar a algo. Y que eso que no, si nos lleva a algo, pues que nos lleve a Dios sobre todas las cosas, que nos lleve a nosotros entender que Dios tiene el control de las cosas, ¿verdad? Y que las situaciones que puedan pasar es porque Dios así lo permitió. Fíjate que en la palabra estoy pensando en algo que tal vez no lo traía ni escrito, pero estoy pensando en algo que en cierta ocasión había una persona enferma en la Biblia y los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron: Jesús, queremos hacerte una pregunta. Él está enfermo, estoy parafraseando un poco, él está enfermo y queremos preguntarte
¿por qué a él le pasó esta enfermedad? ¿Quién es el culpable? ¿Fueron sus padres? ¿Quién es el culpable de eso? Jesús le dijo, oh, no, nadie fue culpable de lo que a él está pasando. Simplemente, le dice Jesús, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, hay cosas que pasan en nuestra vida, Fernando, que sobre todas las cosas debemos de buscar que Dios sea glorificado. Y Dios, yo creo que se ha glorificado antes, se sigue glorificando y se seguirá glorificando con el pasar de los tiempos. Y como iglesia estamos en ese enfoque, porque no nos podemos salir de esa línea. Somos humanos, puede ser que sintamos, ¿verdad? Incluso nuestra iglesia de Dios, ahorita estamos orando fuertemente por un pastor de Brasil, ¿verdad? Que él está pasando este proceso de enfermedad, pastor, ¿verdad? Y hemos recibido informes de su estado, de cómo está, y él está en una lucha. Y como iglesia estamos orando, o sea, estamos expuestos a todo, y nuestra tarea como iglesia es clamar a Dios, es orar a Dios sobre todas las cosas, para que esto que estamos pasando también provoque algo. Porque yo hablaba con un pastor por la mañana y yo le decía que no sé, ¿verdad?, qué puede pasar desde el punto de vista social. Hablábamos entre pastores. Pero yo le decía a él que como iglesia algo tiene que pasar, tiene que haber algo que pueda surgir de cambios en nuestras vidas, que le podamos dar un mayor sentido, valor, importancia, cuántas cosas más a la vida y cuanto más a la sociedad que tal vez no tiene a Dios en su corazón o no, o tal vez no profesa una fe o cuantas cosas más. Definitivamente algo tiene que suceder en tu corazón, algo tiene que hacer en tu familia. Esto que estamos pasando hoy, algo tiene que provocar que al salir de esto, todos estamos pensando en salir de esto, pero pienso que también sería bueno detenernos un poco y pensar que cuando salgamos de esto, cómo vamos a enfrentar lo que viene. Si vamos a seguir con las mismas situaciones, puede ser con las mismas actitudes en términos familiares, en términos personales. Algo tiene que provocar esto en nuestras vidas, Fernando. Importante, pastor. Muchas familias han testificado, han dicho de que ese tiempo entre ellos, donde la familia no se hablaba muchas veces por unos trabajando, otros en el colegio, algunos en la universidad, otros en diferentes tipos de actividades, y que hoy esta pandemia, el COVID-19, haya hecho de que las familias se reunieran en sus casas para poder platicar, para poder conocerse un poco más. Verlo desde este punto de vista es algo que muchos podemos decir es parte de lo que Dios quiere, pienso. Así es, Fernando. Yo pienso que no solamente ante la situación del coronavirus, ante todas las situaciones de la vida, lo importante de nosotros es nuestra actitud, es fundamental nuestra actitud. Fíjate que en cierta ocasión Jesús hablaba con Pedro en sus últimos momentos en la tierra, y vino Jesús, después de que Pedro le negó 3 veces, que creo que todos hemos escuchado eso, independientemente si eres cristiano o no, hemos escuchado que Pedro negó a Jesús 3 veces. Cuando Jesús se le aparece a Pedro, le hace 3 preguntas y le empieza a decir si lo ama. Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y así, ¿verdad?, tiene esa conversación. Entonces, al final de esa conversación, Jesús le dice a Pedro, bueno, Pedro, yo te quiero decir una cosa. Yo te quiero decir, le dice Pedro, que Satanás te ha pedido para zarandearte. Y Jesús le contesta y le dice, pero yo he pedido, Pedro, al Padre que no te falte la fe. Y yo siempre hablo mucho de eso porque a mí me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención porque cualquiera de nosotros hubiese deseado escuchar a decirle a Pedro, Pedro, yo he pedido que no te pase eso que te estoy diciendo. Pero Jesús le dijo, no, yo te he pedido que no te falte la fe. Con esto quiero decir, Fernando, que si hay algo que nosotros debemos de mantener, es una buena actitud. Y claro, hablando en términos cristianos, es mantener nuestra fe. Ante esto que estamos pasando, la actitud definitivamente es muy importante. Y esa actitud es la que nos va a llevar a reaccionar de diferentes maneras. Hay gente que está reaccionando mal, tal vez, con tantas cosas que puedan pasar por su mente, tal vez porque su actitud no está bien centrada o su fe, ¿verdad?, no está bien fundamentada y que necesita reforzar eso. Entonces, Fernando, la actitud ante esta situación
en base a la pregunta que me estaba haciendo, la actitud definitivamente es clave en este momento que estamos pasando hoy en día. Interesante, pastor. Hace varios días en redes sociales se llegó una información para muchas personas que quizá no están tan enfocadas o decir ¿cómo podemos decirlo de esta forma para que no suene tan feo, ¿no? Muchas personas que quizá no van a una iglesia o quizá no conocen mucho de Dios y quizás solo lo escucharon de su familia, por ejemplo. Y llegó un mensaje en redes sociales donde algunas personas decían de que si salía algo dentro de la Biblia o un pelito, por ejemplo, ¿verdad? O diferentes tipos, no sé si usted lo escuchó o lo vio, ¿verdad? Acerca de esto que está pasando. Muchas personas hoy en día, no voy a generalizar, pero sí lo están haciendo, se están aprovechando de este punto para poder hacer negocio. Sí, claro, claro. Sí, Fernando, lastimosamente O haciendo, exacto, o haciendo que las personas hagan cosas que Dios quizá no les ha dicho, quizá Dios no les ha hablado y que algunas personas lo hacen por la sí, preocupación o por estar desesperados. sí, lastimosamente, Fernando, lo escuché. Y digo lastimosamente lo escuché porque como pastor tenía que escucharlo para saber a lo que uno se enfrenta, ¿verdad? Ante las cosas erróneas que surgen en este tiempo. Y sí me dio pesar escucharlo, pero lo escuché porque yo pienso que son situaciones que tergiversan completamente lo que es la palabra de Dios. Nosotros como pueblo de Dios debemos de orientarnos especialmente a lo que la palabra dice. No debemos de orientarnos a lo que vaya saliendo en el camino, sino que a lo que la palabra de Dios dice. Y en la palabra no encontramos nada ni similar a esa situación extraña, ¿verdad? Ah, que surgió hace unas semanas y que días atrás, Fernando, también habían surgido otras, pero que definitivamente eso tal vez nos pone, nos causa tristeza por si alguna persona pudo caer en eso. ¿Por qué? Porque eso significa que su fundamento o su actitud no está puesta correctamente y que necesita revisarse completamente, ¿verdad? Ahí es donde vemos la maldad, ¿no? La misma Ahí, maldad. ahí también, ¿verdad? Solo Ahí que en llegamos ese a... sentido, solo que ese Sí, sentido es una maldad moral, ¿verdad? El sí. transcurso de esta conversación he tratado de hacer una explicación de dónde surgen las cosas. Y las cosas surgen del mal, pero hacer una separación entre una diferencia entre las situaciones de mal que nosotros no podemos provocar, como las cuestiones de la naturaleza, en la mayoría de los casos, a las situaciones que sí podemos provocar, como las que tú estás diciendo, ¿verdad? Interesante, pastor. Muchas personas en Honduras, ¿verdad? Todos los hondureños, como lo dije al principio, tenemos una fe tan grata, ¿no? Una fe tan grande, ¿verdad? En Dios, que siempre que nos encontramos en situaciones difíciles, lo primero que vamos a escuchar en las familias hondureñas es busquemos a Dios, confiemos en Dios, que sabemos Cierto. que Él va a solucionar todo esto, ¿verdad? No estamos, como lo dije al principio también, separando religiones. Aquí se trata de ser una sola Honduras, de ser uno solo, ¿verdad? Seguir indicaciones y seguir confiando en Dios. ¿Cómo ya podemos llegar a este punto, pastor, donde usted nos ha explicado acerca de cómo vemos las cosas de una manera natural o la vemos de otra forma, como lo dije al principio, espiritual, pero usted lo generalizó de otra A lo forma, moral, ¿verdad? a lo moral, exacto? Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para separarnos un poco de esta situación natural, ¿verdad? Y acercarnos un poco más a Dios y hablar con Él y que sea Dios quien tome esta decisión de cuidarnos a nosotros, de tomar el control de Honduras, de tomar el control de todo el mundo. Aunque muchas personas han de decir, ¿y por qué? Si sabemos que estamos en una situación difícil donde lo único que necesitamos es que haya comida, es que haya esto, es que haya lo otro. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros de que nuestra fe pueda crecer un poco más y poder decir, Señor, en tus manos está esta situación? Bien, yo pienso que la respuesta está implícita en lo que estás explicando. Pienso ahora de que, para ir ya dándole más fuerza a esto, pienso ahora que entender el mal natural, o sea, entender que estas son cuestiones
que han surgido con la historia, enfermedades, terremotos, que sí están escritas en la Biblia, el entenderlas nos hace acercarnos a corregir nuestra moral, nuestra moralidad. O sea, las cosas que pasan definitivamente que están fuera de nuestro alcance, aunque hay muchas especulaciones de dónde surgen este tipo de cosas como el COVID-19, pero no las podemos afirmar, obviamente. Lo que deben de hacer es corregir nuestro mal moral, lo que está en nosotros. Y lo que está en nosotros lo hemos tratado de corregir con este tiempo, porque tú mismo lo has dicho, incluso hasta medios de comunicación, tal vez que no necesariamente tengan una inclinación cristiana, se han inclinado, o sea, ¿verdad? Han levantado, ¿verdad? Cadenas de oración, cuántas cosas más, y han hecho llamados a la gente, ¿verdad? Muchos medios de comunicación que de repente no tienen una orientación religiosa, lo han hecho. Entonces, eso nos hace ver que lo que estamos pasando, este mal natural que estamos pasando, nos está acercando a corregir nuestro mal moral. Porque, ojo a esto, ya vamos a ir llegando al punto clave, ¿verdad? Todo esto tiene una explicación también en ese sentido. Cuando digo de corregir nuestro mal moral, eso significa que lo que está pasando hoy debe también de hacer reflexionar acerca de algo que nosotros le llamamos pecado. Y el pecado en ese sentido, Fernando, también es parte de las fuerzas que provocan situaciones negativas a nuestra vida, aunque no necesariamente, ¿verdad? Si a una persona le pasa algo, no necesariamente es por causa del pecado, ¿verdad? No quiero decirlo de esa manera, pero que sí existe, que sí afecta a nuestra moralidad, que sí afecta a nuestra vida, y que lo que hoy está pasando, que tal vez no está a nuestro alcance, debe de hacer corregir nuestro mal, el mal que hay en el hombre, ¿verdad? Ayer había una noticia, ¿verdad? Yo soy muy cuidadoso con las noticias que leo, pero pues al ver que tanta gente las compartió y otros medios también decían de un joven que estaba vendiendo alimentos en San Pedro Sula y que después de vender alimentos lo asesinaron. Entonces, híjole, mucha gente que lo vio esa noticia fue impactante, hermano, Lamentable, pensar sí. cómo pudo pasar esta situación. Y eso, la respuesta a eso es el pecado. Definitivamente lo que trata de corregir, lo que debe de corregir las situaciones como estas, como enfermedades. Yo te dije anteriormente, si hubiese pasado un terremoto, estaríamos dándole la orientación al terremoto, a un tsunami, a una inundación, ¿verdad? Hoy es el COVID-19, hoy es una pandemia y lo estamos orientando a eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros a obviar esta situación de que debe de ser corregido en nuestras vidas, debe de ser corregido en nuestras vidas el pecado? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de juicio, de alguna forma no respondí a tu pregunta, a que el COVID no venía como un juicio de Dios. Eso no significa que Dios no tenga en su agenda el juicio, porque sí la tiene, ¿verdad? Claro que la tiene. La misma palabra de Dios nos avisa a nosotros. Claro, de repente no estoy estableciendo un juicio específico con el COVID-19, pero eso no significa que el juicio no esté a las puertas de nuestras vidas. La palabra de Dios, hay un pasaje en Hechos 17:30 que a mí me gusta mucho y dice que Dios, habiendo pasado por alto, mira bien esa palabra, por alto, los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Después dice el verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando a fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? En realidad, yo te puedo decir como pastor, Fernando, lo que estamos viendo hoy con el COVID-19 es una oportunidad de arrepentimiento para la humanidad. La humanidad tiene una oportunidad de arrepentimiento que está siendo causada por un mal natural, como una enfermedad, como una pandemia, pero que hoy
en día nuestro mensaje para la gente no es decirle a la gente: Dios te está castigando con el COVID-19, Dios te está trayendo este mal a tu vida, a tu casa, y más con aquellas personas que ya, con aquellos familiares que ya perdieron a un ser querido Y, por causa de y esta enfermedad. lo hemos escuchado, pastor, de que hay algunas personas que se refieren a eso. Sí, Asustan a otros diciéndoles que ya es un castigo de Dios, ya que Dios sí, ya está a las puertas y que sí. muchas cosas. Entonces, esto lo que hace es que las personas se sientan más asustadas, más nerviosas y que no hayan qué hacer y entren en pánico. Claro, entran en pánico y como te decía anteriormente, no necesariamente yo voy a esconder esa verdad, porque aunque el juicio de alguna manera está establecido, lo acabo de leer, ¿verdad? Nosotros todos estamos siendo expuestos, o todos vamos a ser expuestos a ser juzgados, pero esta es una oportunidad, creo yo, más bien es una oportunidad de arrepentimiento para la gente, es una oportunidad de arrepentimiento, de acercarse a Dios, porque de alguna manera, si podemos decir o no, porque tal vez hay algo que nosotros como iglesias debemos de ser bien claros: nosotros no tenemos la autoridad para saber quién está siendo o no castigado. Yo soy pastor evangélico, pero yo no puedo decir, ¿verdad?, quién sí, quién no, este sí, este no, este país sí. Ah, pero es que aquel país está siendo más castigado por Dios y este otro país está siendo menos castigado por Dios. O sea, no podemos nosotros atribuirnos de alguna manera ese sentido, pero que sí son causa del mal en sí, son causas del mal en todas las esferas que pueda moverse el mal, y son consecuencia también de nuestras y son consecuencias, ¿verdad?, del pecado mismo. Y para ir ya, ¿verdad?, finalizando este asunto, ¿verdad?, de alguna manera el juicio de Dios en sí sí existe, claro que existe. Como iglesia lo creemos, lo acabo de leer hace algún momento. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Pero este es un tiempo de arrepentimiento para la humanidad. Este es un tiempo de alguna manera en el que nos da a entender a nosotros, ¿verdad?, de que Dios está dando oportunidad para que la gente reflexione. Yo he sido muy enfático en esto y he dicho que esta situación del COVID-19 nos tiene que hacer, nos tiene que provocar un cambio. No podemos nosotros estar pensando y decir: ok, ya dentro de 15 días vamos a salir y vamos a volver a la normalidad. Dentro de 10 días vamos a salir. No, déjame decirte algo, estimado, que puedas estar viendo en estos momentos. Aprovecha este momento, aprovecha este tiempo para reflexionar, para entender que lo que hoy pasamos en día es parte de la naturaleza misma, es parte, ¿verdad?, incluso, ¿verdad?, de las cosas que están fuera de nuestro alcance, una enfermedad que están fuera de nuestras manos, que la entendemos desde ese punto de vista, y que hoy debe de provocar un arrepentimiento a nosotros, porque un día la palabra estableció que sí habrá un juicio definitivo, eh, un juicio que en realidad es una oportunidad que hoy tenemos para que un día nosotros podamos ser encontrados aceptos y agradables delante de Dios. Excelente, pastor. De una forma personal, ¿usted cómo toma esta situación? ¿Usted cómo lo vio o cómo lo ha visto usted como pastor, usted como ser humano? Usted que ya tiene a Dios en su corazón y todo esto, cómo lo ve? ¿Cómo toma esta situación usted? Bien, yo comparto mucho, Fernando, ¿verdad?, lo que te he mencionado hace instantes. Definitivamente, lo que nosotros vemos hoy, ah, es parte, Fernando, es parte de la realidad de la vulnerabilidad de nosotros los seres humanos. O sea, el pensar cómo lo vemos o por qué está pasando pareciese ser que fuese un pensamiento donde nos creemos inmunes, ¿verdad? Es un pensamiento donde incluso es un pensamiento que no acepta lo que pasamos. Es una realidad lo que pasamos, es una enfermedad. Y es una enfermedad que sí está afectando, que está matando vidas, que está cobrando vidas, pero que de alguna manera es la realidad del mundo, Fernando. Yo, en mi punto de vista, lo que hoy estamos viendo es el reflejo de nuestra vulnerabilidad como seres humanos, que estamos expuestos a padecer, que estamos expuestos a perder la vida, y que su origen se centra en el mal mismo
que ha sido provocado desde el principio de la humanidad, que sigue vigente, que seguirá vigente hasta que el Señor Jesucristo, tal y como lo dice en su palabra, establezca un día para juzgar el mundo por sus pecados. Mi reflexión anterior también es pertinente a este momento en decirle que como pueblo de Dios, como pastor, lo que hoy pasamos, ¿verdad? Es una oportunidad para que usted y yo podamos arrepentirnos de nuestros pecados. Más que pensar e imaginarnos a un Dios que está con su vara castigando a la gente, yo te digo en este momento, es un Dios más bien, es un Dios que está con sus brazos abiertos, esperando por ti, para que te acerques con todo tu corazón a Él en medio de esta situación que estamos pasando. Qué excelente, Pastor Brandon, por estas palabras y por sacarnos de muchas dudas acerca de lo que nos preguntamos, porque hay muchas interrogantes, ¿verdad? Y a veces pocas respuestas acerca de lo que nosotros queremos saber en este punto, ya hablando de Dios, hablando de un sentido espiritual, ¿verdad? De cómo lo vemos nosotros, cómo podemos tomarlo nosotros. Sabemos que en Honduras hay muchas personas que tenemos fe, que vamos a iglesias, que estamos siempre encomendando nuestras vidas a Dios, encomendando los hijos, encomendando la familia, encomendando el trabajo a Dios, que es algo que, como usted mismo lo mencionó, medios de comunicación, en cualquier lugar donde usted va a ver que la gente está diciendo, sea Dios quien tome el control de esta situación que estamos pasando, y sí sabemos que Dios está tomando el control de esta situación, aunque muchas veces no lo entendamos, ¿verdad? Y como el tema que tocamos nosotros en este día es acerca de esta pandemia del COVID-19, si es prácticamente un castigo divino o algo, o un efecto de la naturaleza, usted lo acaba de aclarar, ¿verdad? Que estos padecimientos van a llegar, que estos momentos difíciles van a pasar, que estas situaciones en las cuales no hayamos o no encontramos qué hacer, van a suceder, pero de que nuestra fe debe de estar siempre en Dios. Pastor, ya para cerrar, una invitación a toda Honduras, para que no perdamos nuestra fe, para que sigamos confiando y que tengamos paz en nuestro corazón. Sí. Gracias, Fernando, gracias por este espacio que hemos tenido. Definitivamente todo esto que estamos pasando, yo sé que no es fácil. Hoy se nos está hablando mucho de la parte de la sensibilidad, la parte de la empatía, porque las situaciones, verdad, puede ser que varían en algunos sectores del país, siendo más afectados, aunque esto ha afectado en totalidad, verdad, a nuestra nación. Yo pienso que debemos de mantener nuestra confianza en Dios. Para ser más práctico, ¿verdad? Algunos consejos finales ya para darte. Siempre he hablado, soy pastor, ¿verdad? Pero siempre he hablado de tomar en cuenta el consejo. Tomemos en cuenta el consejo, tomemos en cuenta las sugerencias, tomemos en cuenta todas las restricciones, o mejor dicho, los consejos de seguridad que se nos han dado, tomémoslos en cuenta en gran manera. Como pueblo de Dios, mantengamos nuestra confianza en nuestra base bíblica, en qué nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Tantas cosas que hemos hablado en el púlpito, hoy es el momento de ponerlo en prueba, de ponerlo en práctica. Pongamos en práctica nuestra confianza. Y por último también, ¿verdad? Es bueno hablar de que este es un tiempo para ayudarnos unos a otros, para amarnos unos a otros, para estar más cerca de la familia. Yo pienso que si alguien tenía inquietud por algún familiar y ahora tiene un mes de no verlo, eso debe atraerlo a él, ¿verdad? O sea, definitivamente hay muchas cosas que sacarle de provecho a esta situación. Y sobre todo, ya para finalizar, Fernando, creo que estamos por finalizar ya. Sobre todo decirte, pueblo de Dios, Honduras, que todo lo que pase, o todo lo que pase, está sobre todas las cosas la voluntad de Dios, que prevalezca la voluntad de Dios en la vida, que prevalezca la voluntad de Dios en nosotros. Dios sabe por qué pasan las cosas, gloria al Señor por eso. Dios nos va a sacar de esta situación, gloria a Dios por eso. Entonces, mi consejo final en este momento es que prevalezca la voluntad de Dios en nuestra nación. Como pastores, rogamos a Dios por sus vidas, rogamos a Dios por sus familiares, ¿verdad? Y por todas las situaciones que están siendo afectadas en nuestro país, pero que sin duda tenemos a quien acudir. Reconocemos nuestra necesidad,
nuestra vulnerabilidad, como empezamos y queremos cerrar, y eso nos conduce y debe de conducir a Honduras a buscar a Dios. Gracias, Fernando. Qué excelente, muchas gracias, Pastor Brandon, por esas palabras y también por darnos información o nutrirnos de esta información acerca de quién es Dios en nuestra vida, qué está trabajando Dios, cómo podemos creer un poco más acerca de lo que Dios está haciendo y cómo podemos confiar, ¿verdad? Y que tomemos este asunto o esta pandemia de una forma más positiva, con una actitud, como usted lo mencionó, con la mejor actitud posible para poder salir de estas y sobre todo ponernos a pensar y a reflexionar en familia y que un día veremos de que Dios sí respondió a cada una de nuestras oraciones. Pastor, una vez más, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos por apoyarnos en este tema. Y a usted también, querido televidente, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos muchísimo. Hay que seguir confiando en Dios, unidos y siempre quedándonos en nuestra casa y siguiendo cada una de las indicaciones. Muchas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Teleprogreso, el canal de nuestra identidad. Que Dios siga bendiciendo a nuestro país, Honduras. Muchas gracias.